casualidades no. En política hay coincidencias, convenientes coincidencias. Y en la fuga novelesca de Nadine Heredia, facilitada por el indulto que le otorgó el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hay una coincidencia del tamaño de una catedral que se llama Odebrecht. ¿Correcto? Lo último sobre la polémica gracia de la que hoy goza Nadine Heredia, la ex primera dama, que fue condenada, igual que su esposo, el expresidente Ollanta, a 15 años de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos en organización criminal, es que se le otorgó por razones humanitarias, porque, bueno, ella tenía complicaciones con su salud, pero además su hijo de 15 años, los hijos no tienen la culpa de absolutamente nada, pero su hijo de 15 años se quedaría solo. Vamos a volver al día de la lectura de sentencia, ¿no es cierto? Se presenta el expresidente Ollanta Humala, sabiéndose, con seguridad, sabiéndose condenado. La defensa excusó a su esposa. Tiene permiso porque está mal de salud. En paralelo, los reporteros estaban en su casa y la madre de Nadine Heredia, condenada a 5 años de prisión suspendida, le dice a los reporteros, se ha ido y se ha internado en una clínica local. Ya luego se supo que no había tal internamiento, que ella ya estaba en la embajada de Brasil, y entonces ahí la figura estaba clara, y con eso me refiero a una fuga novelesca. Ollanta Humala se inmoló sabiendo que ya se había coordinado, y esa es la presunción, este asilo dorado para su esposa, ¿no? O sea, ¿qué duda cabe de que eso pasaría? Pedir asilo para los dos habría sido un escándalo, ¿no? Y un escándalo mayúsculo que la diplomacia brasilera con seguridad no iba a poder soportar y sostener. Entonces, ya bastante ruido político había generado que se le otorgue asilo político a una condenada, contraviniendo el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático, que claramente dice, no se le da asilo a quien está procesado o condenado por delitos comunes, como la señora Nadine Heredia. Y volviendo a las coincidencias, Nadine Heredia, como Lula da Silva, fue procesado y luego encarcelado por los aportes, ¿no?, el dinero de Odebrecht. Y fue Lula da Silva, como dirigente máximo del Partido de los Trabajadores, quien gestionó, ¿no?, esta donación, este aporte de $3 millones de Odebrecht a la campaña nacionalista. ¿Coincidencia? No, señores, aquí no hay casualidad, perdón, es coincidencia. Vamos con Richard Apolo. Este movimiento abrupto de camionetas saliendo en medio de la madrugada del último miércoles de la Embajada de Brasil en Lima no podía ser otro que la caravana que llevaba consigo a la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón. Caravana que aquella madrugada se abría paso por calles y avenidas para finalmente ingresar a la provincia constitucional del Callao. Pasadas las 2 de la mañana del miércoles 16 de abril, Nadine Heredia llegaba hasta aquí, el grupo aéreo número 8 en el Callao. Atento a la izquierda. Y ya con el salvoconducto expedido por el gobierno peruano, la ex primera dama partiría finalmente con rumbo a Brasil. Y fue así que horas después, y ya en Brasilia, la cámara logra captar, sentada al extremo del asiento de atrás, con un collarín médico en el cuello, a la ex primera dama. Tenía pocos minutos que un avión de la Fuerza Aérea Brasilera había aterrizado en tierras cariocas, trayendo desde el Perú a la recién asilada por el gobierno de Lula da Silva. Heredia Alarcón se encontraba, entre comillas, a salvo, lejos de esa justicia peruana que un día antes la había condenado junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, a 15 años de prisión por lavado de activos. Los abogados de Brasil estaban acompañando la sentencia y conversaron con ella. Cuando la sala leía el adelanto de sentencia, la ex pareja presidencial se dio cuenta que esta iba a ser adversa para ellos. Pues entonces dicen que en ese momento Nadine Heredia tomó la decisión de ingresar a la Embajada de Brasil. Luego, após la sentencia, Nadine se dirigió para la Embajada Brasileira en Perú, en Lima, en Miraflores, por recomendación de sus abogados. Al parecer, es en ese momento que se ponía en marcha el plan asilo político. Y quedaba claro que la ex primera dama no estaba dispuesta a pisar nuevamente una prisión. Ahí está bien, para escapar rápido. Son los exteriores de la casa del expresidente Humala en Surco.
Habían pasado poco más de 2 horas desde que el Poder Judicial el último martes había leído el adelanto de sentencia contra él y su esposa. Cuando este hombre con casco puesto está a punto de cumplir una misión, tras ingresar y luego salir de la casa de Ollanta Humala, llevando consigo una maleta, la cual decía tenía el encargo de entregar al exmandatario tras ser condenado a 15 años de prisión por supuestamente lavado de activos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Poder Judicial? Derecho Ollanta, Poder Judicial. Al Poder Judicial. ¿Qué indicación le han dado con la maleta? Vale al señor Ollanta. ¿Es la única maleta o va a venir por más? ¿Va a venir por más maletas o es la única que va a llevar? ¿Quién le ha entregado la maleta? ¿Quién le ha entregado la maleta? ¿Qué maleta? Su empleada, pues, la empleada. Confirmar si la Yo le estoy llevando su ropa al señor Ollanta. seguridad, amigo, ¿qué es usted? Y así el motorizado enrumbaba hasta el juzgado, al cual el expresidente había acudido por mucho tiempo a lo largo de los últimos años para afrontar un juicio por lavado de activos. Y es que según la Fiscalía, durante las campañas presidenciales, tanto el 2006 como el 2011, el Partido Nacionalista habría recibido millones, supuestamente de procedencia ilícita por parte de Venezuela y de la empresa brasilera Odebrecht, para luego, según la justicia, lavar ese supuesto dinero sucio. Acusaciones que a lo largo de los años, pero sobre todo durante todo el proceso judicial, el expresidente y su esposa no solo negaron que eso haya sucedido, sino además cuestionaban el accionar fiscal. La actuación de los fiscales no ha sido la actuación de un toribianito. Se gana sí o sí. No importa la razón. Primero se dispara y después se pregunta. Me queda claro que la decisión que ella toma del asilo solo ha respondido a la ejecución anticipada de una condena en primera instancia. Wilfredo Pedraza ha sido por años no solo abogado del expresidente Humala, sino además, durante el mandato presidencial de este último, Pedraza fue ministro del Interior desde julio del 2012 hasta noviembre del 2013. El letrado cuenta que una noche antes del adelanto de sentencia sucedido el martes último, estuvo en casa del expresidente definiendo junto a él las últimas estrategias legales de cara a lo que sería la última audiencia de un juicio por lavado de activos. Estrategias que, según Pedraza, no contemplaban ni por asomo el pedido de asilo. ¿Cómo fue esa conversación? A ver, ¿Estaba usted? ¿Estaba el expresidente? ¿Qué pasó? Estaba el abogado Espinosa de Señora Nadine. Suponíamos que una decisión iba a ser la de absolución. ¿Qué dijo el expresidente? Bueno, era partícipe de esto, digamos, ¿Él también confiábamos. confiaba eso? Claro. ¿Qué le dijo? Claro, que evidentemente no había posibilidad de que una condena, porque nada concuerda. Lo último que, antes de despedirse, ¿qué le dijo? Bueno, que nos veníamos obviamente al día siguiente, como en efecto así fue. Ajá, ahora, dijo, ¿no va a asistir mi esposa? Bueno, de hecho, ya estaba decidido eso, que ella no asistiría, porque estaba con permiso, con licencia médica, y tenía 30 días de descanso. Pero hagamos un paréntesis y retrocedamos por un momento en el tiempo. Tiempos felices para la hoy expareja presidencial, que en un segundo intento, en el 2011, llegaron a ser gobierno. Un gobierno que, según los especialistas, a pesar de los miedos iniciales que despertaba su elección, terminó convirtiéndose en uno de los mejores de los últimos tiempos. Aunque durante el mandato del Partido Nacionalista, el protagonismo de la entonces primera dama, Nadine Heredia, era por momentos avasallante, al punto que en el 2012, en la encuesta de poder, Heredia Alarcón quedaba empatada junto a su esposo presidente. Eran los años dorados de Nadine Heredia. Es más, 2 años después, Nadine incluso fue portada de la revista Cosas. Pero también llegarían las famosas agendas y con ellas se revivieron los eternos cuestionamientos de supuestos dineros ilícitos para financiamientos de las campañas presidenciales del Partido Nacionalista. Dineros ilícitos supuestamente venidos de Venezuela y de la empresa Odebrecht. Entonces, dejemos que corran las investigaciones y ahí se tendrán las respuestas del caso. Tiempo después vendría la caída de Odebrecht y con ello los demonios de dinero sucio para campañas de 2016 y 2011 volvieron a salir. Acusaciones que, según el especialista en derecho penal Julio Rodríguez, resultan preocupantes, pues la sala que acaba de condenar a Ollanta Humala y su esposa, hoy asilada en Brasil, peligrosamente ha validado, dice, una condena
sin que se pruebe lo más importante en una acusación tan grave como lo es el lavado de activos. La sala ha entendido, por ejemplo, que respecto a los aportes supuestamente ilícitos que provinieron de Venezuela, estos habrían venido de un delito que todavía está por descubrir, lo cual es contradictorio al máximo, porque en etapa de juzgamiento nada se tiene por qué descubrir. Esto tendría que haberse establecido en sede de investigación preparatoria. ¿De qué delito habría provenido? ¿Cuál es mi fuente ilegal en ese momento que determinó que ese dinero tenía un origen cochino y que venía al Perú para ser limpiado por Humala y su entorno? No hay. No hay. Pero hay más. Sí, yo ingresé en la defensa de forma gratuita, voluntaria y espontánea por mi convicción e inocencia de Nadine y de su marido, expresidente Humala. Marco Aurelio de Carvalho es uno de los 3 asesores legales brasileños, como quieren ser llamados, que la expareja presidencial tendría en Brasil. Carvalho, con afinidad al Partido de los Trabajadores del presidente brasilero Lula da Silva, diciendo entender cómo la Fiscalía peruana se ha atrevido a presentar supuestas pruebas contra Ollanta Humala y su esposa Nadine, cuando éstas, dice, tiempo atrás, ya han sido anuladas e invalidadas por la Corte Suprema de Brasil. Sí, acá hay un delator cuyo nombre es Palocci, que fue ministro de la Fazenda acá, que segundo la Fiscalía peruana había pedido favores electorales para Odebrecht en nombre de Partido de los Trabajadores y de Partido Nacionalista en Perú. Palocci, que tiene un compromiso de decir la verdad en Brasil, desmintió la información de la Fiscalía peruana y nosotros mandamos un documento para Perú con traducción juramentada, con fe pública, que simplemente fue ignorado por la Fiscalía. Pero volvamos a lo sucedido esta semana en el Perú, como estas imágenes que corresponden al último jueves en Surco. Señora, ¿cómo está? Soy Richard Apolo, del programa Día D. ¿No tiene nada que decir, señora? Gracias. La mujer que acaba de cerrarnos la puerta de su casa no es otra que Antonia Alarcón, madre de la ex primera dama Nadine Heredia. El mismo día que se leyó la sentencia contra la expareja presidencial y por ende contra su hija Nadine, las cámaras de diversos medios periodísticos que pugnaban por saber dónde estaba su hija recogían las declaraciones de doña Antonia, quien afirmaba que Nadine se encontraba internada en una clínica de la capital. Para entonces, nadie sabía dónde estaba la ex primera dama. Era inubicable. Incluso la policía judicial no pudo dar con ella. Lo que nadie se imaginaba, y se supo luego, es que Heredia Alarcón, desde poco antes de las 11 de la mañana de aquel martes 15 de abril, cuando al parecer ella y su esposo Ollanta se dieron cuenta que iban a ser condenados, Nadine habría ingresado a la Embajada de Brasil en Lima. En realidad, desde la primera letra, diría, cuando comienza a referir aportes negados, uno presume ya que evidentemente eso se hace para condena. ¿Qué le dice en ese momento el expresidente cuando comienza el relato? La verdad es que me pone un signo de interrogación, dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Pero por el celular o así? No, por el celular. Ya, él escribe. Y evidentemente... Signo de interrogación, ¿le pone? Sí. Ya. Digo, hay que esperar. ¿Le pone usted? Hay que esperar. Y claro, sigue la lectura y me quedaba claro cuál era la posición. Pedraza no niega ni afirma que la expareja presidencial haya contemplado la posibilidad del asilo como un plan B, para no transitar nuevamente por lo sucedido en el 2017, cuando ambos fueron recluidos en prisión preventiva, por lo que Pedraza está casi seguro que las últimas llamadas por parte de Ollanta Humala, tras ser leída el adelanto de sentencia, era para asegurarse que su esposa y su hijo de 14 años iban a estar al amparo de un posible asilo político, como finalmente se dio. Ollanta Humala sabía que eran sus últimas horas en libertad antes de ser llevado a Barbadillo. El señor Humala me decía ayer, Isamín puede salir sin un poder
me extendía un poder en ese momento a mano. Ah, le estaba dando. Y le decían, bueno, no era necesario, porque claro, se hizo salvoconducto, y el salvoconducto no necesita ninguna formalidad. Él me hizo un documento en ese momento a manuscrito. ¿Qué decía? Que autorizaba a la señora Heredia a salir del país con su hijo Samín. Dicen que si bien el expresidente Ollanta Humala consideraba injusta la sentencia, que lo enviaba nuevamente a prisión, pero esta vez para cumplir una condena de 15 años, lo único que al parecer lo mantenía tranquilo y aliviado es saber que cuando la noche del martes último, cuando fue ingresado a este penal conocido como Barbadillo en Ate, su esposa ya contaba con el asilo otorgado por Brasil y que en pocas horas, tanto ella como su hijo viajarían rumbo a aquel país. El resto es historia conocida. Horas después que Ollanta ingresara a Barbadillo, su esposa y su hijo, de 14 años de edad, partían la madrugada del miércoles rumbo a Brasil, al amparo de un asilo, hoy en día convertido en un tema controversial en ambos países. Prefiero 1000 veces que se agarren contra mí a que se agarren contra mis hijos. Y hay quienes creen, abogados penalistas que creen que el caso Humala Heredia y la sentencia de los esposos sienta un precedente para otros que entrarán pronto a juicio oral. Porque se habla de la instrumentalización de un partido político para cometer el delito de lavado de activos, ¿no? Y se habla, y hemos escuchado a la relatora el día de la sentencia, que ha hablado de simulacro de contratos, de aportantes fantasma, de pitufeo, para darle apariencia de licitud a aportes de origen ilícito, ¿no? Aportes que no pasaron por el sistema financiero, aportes que no fueron declarados. Y mientras que la defensa de quienes están en esta situación, por ejemplo, la señora Villarán o la señora Keiko Fujimori, dicen no tenían por qué presumir que el dinero que donaba Odebrecht o tal o cual persona era de origen ilícito, pues la sala dice, todas estas acciones desarrolladas para ingresarlas al sistema financiero peruano, para darles apariencia de legalidad, nos indican que era pues dinero espurio. Entonces, esto puede generar enorme preocupación para quienes, como dice, están por entrar en proceso judicial ya en la fase de juicio oral, como es el caso de Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori, y la señora Villarán, que creía que apelando al auto de inicio de juicio iba a poder retrasar, ¿no? El inicio del mismo, pero ya la Corte Suprema ha dicho no va, y la señora Villarán se va a juicio y podría muy pronto terminar también siendo condenada por los mismos delitos. Tenemos que hacer una pausa en Día D y vamos a regresar.